Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas de este miércoles 23. Queremos saludar a Fernando Carrión para que nos ilustre primero esta inquietud. Todavía leemos, escuchamos, ¿puede haber alguna duda de que el Ecuador, de acuerdo con las estadísticas, no pudiera ir a Qatar? ¿Y cuál es la expectativa, el partido de este jueves con Paraguay? Fernando, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la amplia audiencia de la radio. Sí, bueno, matemáticamente, como se dice en estas ocasiones, no estamos clasificados porque hay una diferencia que es sustancial, además, respecto de puntos con Uruguay y con Perú, que serían nuestros rivales directos, incluido Chile. El Ecuador tiene 25 puntos, más un gol de diferencia importante, es decir, es 10 goles de diferencia, frente a Uruguay, que tiene 3 puntos menos que nosotros, pero gol diferencia bastante más bajo, porque tiene menos 3, si no me equivoco. Y luego viene Perú, que tiene 21, es decir, tenemos 4 puntos de diferencia frente a nosotros. Que se hacen 5 por el gol diferencia. Y Chile está con 19, de tal manera que Chile está francamente ya afuera. Pero ¿qué es lo que ocurre? En esta fecha que se va a llevar a cabo el día de mañana, nosotros visitamos a Paraguay, pero Uruguay y Perú juegan los dos equipos entre sí y se van a quitar puntos. Esto haría que si gana, por ejemplo, Uruguay, llegaría a los 25 puntos nuestros, pero nosotros tenemos gol diferencia superior, con lo cual estaríamos todavía arriba. Y Perú, si gana, llegaría a 24, con lo cual seguiríamos estando en tercer lugar. Si empatan, pues cada uno de estos equipos logra un punto que no les permite llegar a nuestro puesto. Y la siguiente fecha, el Ecuador juega de local con Argentina, un partido muy difícil, jugamos en Guayaquil, y luego juega Uruguay con Chile, Uruguay de visita, que le será muy difícil, y Perú también juega, bueno, tiene un partido más fácil porque juega contra Paraguay. De tal manera de que si nosotros vemos, pues efectivamente todavía no tenemos los puntos suficientes, pero da la impresión que por el calendario que nos queda entre el día de mañana y el próximo, que será el martes, el Ecuador tendrá la clasificación prácticamente lista. Fernando, ¿por qué no nos hace el escenario de no clasificación? ¿Qué implicaría? Para que no clasifiquemos, si tenemos más 10 de este momento antes de jugar con Paraguay y Argentina, y Uruguay, uno de los que nos pisa los talones, tiene menos 3. ¿Qué debería ocurrir para que quedemos fuera? ¿Y cuántos goles debería meter el caso uruguayo para remontar esos 13 goles que hay de diferencia entre nosotros y ellos? A ver, empecemos con Chile, que es el que está en peores condiciones, porque Chile está con 19 y nosotros con 25. Pero Chile tendría que ganarle a Brasil de visita, cosa que ninguna selección le ha ganado a Brasil históricamente, pero tendría que ganarle con 5 goles de diferencia. Imposible. En Brasil. En Brasil. O sea, Chile está fuera frente a nosotros. Puede clasificar, pero no nos puede sacar a nosotros. Vamos con Perú. Perú tiene 21. Tendría que ganarle a Uruguay, con lo cual haría 24, y tendría que ganarle a Paraguay de local, que eso sí sería factible, con lo cual haría 27. Nos pasaría a nosotros, pero seguiríamos nosotros clasificando ya no en tercero, sino en cuarto lugar. Directamente. Directamente, pero aquí tendríamos que esperar que Uruguay, que ya perdió con Perú en esta simulación que estamos haciendo, le gane a Chile de visita. Gane a Chile de visita. ¿Cuánto? Con eso tendríamos los mismos puntos, pero tendría que meterle una goleada de 12-0. 12-0 en Chile. Exactamente, de visita. De tal manera que es muy, muy difícil que una cosa como esa pueda ocurrir.
Bien, con una circunstancia, además, este partido de Uruguay-Perú es tan decisivo que ninguno puede avanzar con 3 puntos el día de mañana, ninguno, porque como juegan entre ellos, o gana el uno y el otro pierde 3 puntos, o empatan, cada uno pierde 2 puntos, solo avanza con 1 punto, Fernando. Exactamente, esa es la ventaja que nosotros tenemos del partido simultáneo que vamos a tener. Mientras nosotros estamos jugando contra Paraguay, los 2 rivales más directos están jugando entre ellos y se van a quitar los puntos. Si gana el uno, el otro pierde 3 puntos. Si gana el otro, exactamente lo contrario. Y si empatan, se quitan 2 puntos cada uno. De tal manera de que la ventaja que nosotros tenemos es clara. Yo creo que el Ecuador está clasificado, pero sería muy bueno que el día de mañana tengamos un resultado positivo. En otras palabras, que saquemos al menos un empate. ¿Cómo llegamos al partido precisamente de mañana, Fernando, con Paraguay en Asunción? ¿Cuál es la expectativa que tenemos frente a este partido? No llegamos con toda nuestra fuerza porque desgraciadamente 3 jugadores claves están suspendidos. Es el caso de Plata, Caicedo y Franco, que desgraciadamente por tema de tarjetas no van a poder estar en ese partido. Pero aquí hay que tener en cuenta algunas cosas respecto de Paraguay. Paraguay es la peor selección que ha jugado de local en estas eliminatorias. La peor. Ha perdido muchos puntos, partidos, empates, etcétera, etcétera. Pero también hay un problema grave. Como la selección del Paraguay está penúltima en la tabla, no hay un interés en el Paraguay por asistir a ese partido. He estado revisando información y más bien lo que existe es una apatía, lo cual significa, en términos futbolísticos, para un caso como este partido, prácticamente una especie de castigo para su propia selección, porque no les representa, y como no les representa, no van al estadio. Y nosotros ya sabemos que la presencia del público local en el estadio es fundamental para un resultado. Y en esto, Miguel, es muy interesante. El otro día revisaba una estadística respecto de los partidos que se jugaron en la época del COVID en Europa con y sin público. Es decir, con el COVID se jugaba sin público. Y ahí los resultados de los equipos de visita fueron bastante más positivos de lo que uno comparaba con los partidos que se realizaban con público. Y exactamente igual, el comportamiento del árbitro. Y entonces llegaban a la conclusión de que los aficionados que llenan un estadio son sin duda la hinchada número 12. Y entonces eso no va a tener Paraguay. En otras palabras, yo creo que Ecuador llega bastante bien a este partido porque Alfaro me parece que ya ha consolidado la selección y por lo tanto se va a enfrentar con un equipo que está muy disminuido psicológicamente. ¿Qué tal el manejo, a propósito de lo que señala Fernando Carrión, el manejo del equipo de Gustavo Alfaro? A ver, aquí hay un antecedente que es importante. Alfaro llega a una selección que estaba quebrada, a una selección que no tenía entrenador, porque lo que había ocurrido es que el Bolillo Gómez, que era el que estaba de entrenador de la selección, renunció y se demoraron mucho tiempo en encontrar un entrenador que lo reemplace. Y llegó, entre comillas, el señor Cruyff desde España para hacerse cargo, pero llegó exclusivamente a firmar el contrato y después no volvió y renunció. Nunca hizo un partido, nunca hizo una convocatoria, nunca hizo un gol en absoluto. Y entonces estaba en una cefalía brutal. Y en eso le contratan a Gustavo Alfaro. Y me parece que fue un acierto, porque Gustavo Alfaro, primero, no conocía de forma directa el fútbol ecuatoriano y él, un tipo muy inteligente, decide pues trabajar con Jorge Célico, que estaba encargado de las divisiones inferiores, y forman un equipo muy interesante porque la selección del Ecuador sub-20 había logrado resultados muy interesantes hasta llegar a un mundial de fútbol y llegar en tercer lugar en esas finales. Y deciden hacer una renovación total del fútbol ecuatoriano. Tan es así que probablemente la alineación que nosotros tengamos el día de mañana tiene un promedio de edad casi tres años menos de la que tuvo
en las eliminatorias pasadas. Eso es un cambio, pero fundamental, porque el promedio de edad que nosotros tenemos en la selección es un promedio de jugadores absolutamente jóvenes. Hay muchos jugadores que están por debajo de los 20 años y que están jugando de titulares, y tenemos 2 o 3 máximo que juegan con más de 30 años. Incluso yo diría que en la alineación del día de mañana, si llegamos a tener 1 o 2, será mucho. Probablemente Valencia, Mena y nada más. El resto será una renovación total. Entonces yo creo que el trabajo que ha hecho Alfaro es una cosa impresionante, porque va a dejar sentadas las bases por lo menos para unos 2 mundiales más, para 2 eliminatorias más hacia los campeonatos mundiales de fútbol. ¿Se podría comparar el proceso de Gustavo Alfaro con etapas de la historia reciente, cuando fuimos por primera ocasión a un mundial en el 2002, Corea-Japón, que de alguna manera emprendió antes la era Drašković? ¿Se podría comparar cuando emergen estos jugadores jóvenes? Yo he hecho justamente esa comparación y creo que eso es exactamente igual. Incluso si no clasificáramos, que eso es imposible, se podría comparar exactamente con 2 entrenadores de aquella época. El uno, Dusan Drašković, que montenegrino, como sabemos, que llegó luego de un concurso que se hizo en la FIFA, llegó acá al Ecuador y creo que hizo un par de aportes muy interesantes. Uno, primero, trajo el fútbol europeo con la condición física, y entonces, por hacer una especie de metáfora, entrenaba con un metro y entrenaba con un reloj para ver cuánto saltan, cuánto corren, la velocidad, etcétera, etcétera, por la condición física. Y entonces ahí descubrió básicamente a los afrodescendientes, que fue un aporte fundamental. La selección del Ecuador hasta ese momento tenía muy pocos afrodescendientes, pero de ese momento empieza a llenarse de estos jugadores. Y el segundo entrenador de esa misma época fue Pacho Maturana, que fue el heredero de ese equipo de Drašković, y al cual le introdujo, yo diría, dos cosas técnicas. La una, la línea de 4, que es la característica del fútbol colombiano, y la segunda, lo que el propio Pacho Maturana hablaba del toque, toque y toque, es decir, la posesión del balón. Y yo creo que esos 2 entrenadores le produjeron una revolución al fútbol. Pero Miguel, paradójicamente, ninguno de los 2 clasificó a ningún mundial. Tuvo que venir después el Bolillo Gómez. Claro, el Bolillo Gómez. El Bolillo, luego Suárez, Luis Fernando Suárez, que fuimos de Alemania 2006, y también el técnico Rueda. Fernando. Sí, que fuimos a Brasil. Así es. Exactamente. Entonces yo creo que estos 2 entrenadores, Pacho Maturana y Drašković, produjeron esta revolución del fútbol ecuatoriano, sentaron las bases y proyectaron al fútbol ecuatoriano para que después 3 mundiales podamos asistir, con la influencia del fútbol colombiano, que ha sido para nosotros determinante. Entonces, lo que está haciendo hoy día el entrenador Alfaro, de alguna manera incluso supera a estos 2 grandes entrenadores, porque ya está clasificando. Entonces, no solo que ha producido también un cambio sustancial en el fútbol ecuatoriano, sino que ya tiene resultados con esta clasificación a Qatar a fines de este año. ¿Cuánto ha cambiado el futbolista ecuatoriano, Fernando? Fernando tiene libros sobre el fútbol. ¿Cuánto ha cambiado? Porque uno puede recordar, quizás, el hecho de que hayan ido al exterior a jugar en grandes equipos, no solo en América Latina, en Centroamérica, sino en Europa, porque recuerdo en la historia del fútbol, y lo sabe bien Fernando, cuando en eliminatorias pasadas, el 66, estuvimos a punto de clasificar, pero Chile finalmente nos eliminó en Lima, el Mundial de Inglaterra. En el 70, recuerdo un gran técnico que fue de Liga Deportiva Universitaria, el brasileño Gómez Nogueira. Él, cuando evaluó, luego de nuestra derrota con Uruguay en esas eliminatorias a México 70, él fue muy duro con el futbolista y el fútbol ecuatoriano, cuando decía que no saben ni siquiera amarrarse los zapatos.
¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado el futbolista ecuatoriano 42 años después, especialmente con la salida al exterior? A ver, yo creo que no solo el fútbol ecuatoriano, sino el fútbol mundial. Un gran cambio que se produce es a partir de los años 90, estamos hablando de 30 a 40 años, bueno, usted mismo está señalando, cuando se producen dos cosas muy importantes. Uno, la entrada con mucha fuerza de la televisión, lo cual hace que los mercados del fútbol se integren, porque ya podemos ver lo que pasa en Europa pueden ver lo que está pasando acá, y ahí también cambia la Organización Mundial del Fútbol a través de la FIFA. Llega Avalanche, que plantea que el fútbol tiene que ser universal, básicamente para incorporar a los famosos tigres asiáticos a la economía de la FIFA, y entonces entra el fútbol africano, entra el fútbol asiático y se hace un fútbol mundial. Y por otro lado, el segundo gran cambio, que es lo que llaman la ley Bosman, que surge de un futbolista belga que quería salir de un equipo justamente belga para ir a jugar en Francia, y le niegan porque en ese momento lo que había es una sujeción del futbolista al club bajo la denominación del pase. Entonces había una propiedad del pase que hacía que casi el fútbol sea una especie de feudalismo, de una lógica feudal. Y entonces este jugador va a los tribunales belgas, pierde, va a los tribunales europeos y gana el juicio y puede ir a jugar en Francia. A partir de ese momento, los futbolistas tienen la libertad de movilizarse como cualquier trabajador, y la Unión Europea empieza a tener los resultados de la integración tan fuerte, de tal manera que los futbolistas europeos ya no tienen dentro de su territorio la nacionalidad de sangre o nacionalidad territorial de origen, sino son futbolistas comunitarios, con lo cual pueden jugar en cualquier lugar. Eso ha hecho que el fútbol también cambie sustancialmente. Ahora, en el caso del Ecuador, con estas dos cuestiones, también entra en esa línea, y empezamos, por ejemplo, a vender mucho más futbolistas. Desgraciadamente no como otros equipos, otras selecciones. Por ejemplo, el caso de Argentina tiene como 1.800, casi 1.900 futbolistas fuera. Brasil tiene un poco menos, pero también una cantidad grande. Y aquí, por ejemplo, el caso colombiano tiene 460 futbolistas fuera. El Ecuador está alrededor de 70 futbolistas fuera. Es decir, si ustedes comparan esto, el desnivel es muy fuerte. Pero en estos últimos, yo diría, 2, 3, 4, 5 años, ha habido un club en el Ecuador que ha modificado sustancialmente el fútbol ecuatoriano. Y eso hay que decirlo con sus propias letras, que es el Independiente del Valle. El Independiente cambió el modelo de gestión del fútbol en el Ecuador, que en algunos casos era dependiente de un mecenas, por eso yo lo había definido como el mecenazgo, que eran equipos clásicos, tradicionales, etcétera, o equipos que eran dependientes de ciertas instituciones, por decir algo, de las Fuerzas Armadas, de la policía, como el caso del Nacional y el Espoli, pero también de universidades, etcétera. Y entonces aquí empezamos a ver un cambio sustancial que introduce el Independiente al plantearse convertir en una especie de club fábrica. Estuve viendo datos del Independiente, tiene 12 años en primera categoría, y en esos 12 años ha vendido nada más ni nada menos, Miguel, que 84 futbolistas. Eso significa que por año vende más de 7 futbolistas. Es impresionante. Y no ha bajado su calidad técnica, sino todo lo contrario. Es el campeón nacional este rato. Y no solo eso, sino que ya ganó un torneo nacional como la Sudamericana. Y entonces yo creo que la presencia del club, el Independiente, ha modificado sustancialmente la inserción del fútbol ecuatoriano en el mundo, y nos está dando los resultados que hoy día estamos cosechando con esta clasificación al Qatar. A propósito de lo que dice Fernando, un modelo exitoso para generar un equipo de fútbol en donde no solo se vincula, con todo respeto, no solo patear la pelota, sino la educación, la formación personal, la formación humana, es decir, es toda una vinculación que incluso mejora el nivel de preparación, no solo futbolística, de los deportistas.
Miguel acaba de inaugurar su colegio. Acaba de inaugurar su colegio, que es un colegio reconocido por el sistema escolar ecuatoriano. Algo parecido que hizo la Liga Deportiva Universitaria también hace un tiempo. El colegio de Liga. Exactamente, cuando fue un equipo referente en sus modelos de gestión, en la producción de la infraestructura, en los resultados de campeonatos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este caso es sin duda el Independiente, el equipo que nos está planteando esta inserción en el mundo y que nos está permitiendo ir a este Mundial de Qatar, porque si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los jugadores jóvenes de los que estamos hablando, qué sé yo, Hincapié, Plata, Caicedo, etcétera, etcétera, provienen del Independiente y es la renovación del fútbol ecuatoriano y es la presencia de esa renovación en el escenario internacional hoy día, por lo menos en los campeonatos de clubes y en las eliminatorias del Mundial de Qatar. ¿Cuánto incide esa formación casi completa de un futbolista? Porque hay ejemplos, que en más de una ocasión lo ha citado Fernando Carrión, selecciones en donde tienen muy buen nivel de preparación, incluso profesional, de los futbolistas. No, por ejemplo, Miguel, si nosotros estamos pensando en la inserción del fútbol ecuatoriano a nivel mundial, un elemento sustancial, por ejemplo, es el idioma. Y el Independiente está enseñándoles idiomas. Yo creo que eso es fundamental, es una inversión que está haciendo. Pero no solo eso, sino que les enseña lo propio, que es técnica, táctica, física, etcétera, del fútbol, los componentes del fútbol, y les enseña los componentes fundamentales de lo que significa una personalidad futbolística inserta en el mundo. Y entonces aquí vienen, pues, cultura general, por decirlo de alguna manera, comportamientos, valores, tradiciones, etcétera, que tienen que defender. Y lo interesante es que los jugadores que finalmente han sido vendidos del Independiente no reniegan su origen, sino todo lo contrario. Reivindican el origen de su club. Y eso hace que el Independiente sea mucho más grande, mucho más fuerte de lo que uno supone. Claro, un sentido de pertenencia. Volviendo al partido con Paraguay, ¿cuál cree que será la estrategia de Alfaro? ¿Irá a empatar, a ganar, a no perder? ¿Cuál cree que va a ser el planteamiento? El Ecuador ha tenido buenos partidos de visita, con excepción, yo diría, del de Venezuela, que debimos haber por lo menos empatado. Pero en general los partidos que hemos hecho fuera, por ejemplo el caso contra Brasil, que es el más complejo, ahí perdimos 2-1, haciendo un partido muy interesante, defendiendo. Yo creo que eso es lo que tiene que llegar a Paraguay, a Asunción, a jugar ahí, a obtener un resultado mínimo que es la defensa, pero eso no significa dejar de lado la velocidad que tiene el equipo, y la velocidad está precisamente en la juventud y está precisamente en la táctica, con lo cual defendiéndose podrá tener el contragolpe necesario como para poder hacer lo que hizo frente a Perú, que fue una cosa impresionante. Ahí empatamos, pero estuvimos ganando el partido y justamente fue un contragolpe, una salida muy rápida que nos permitió hacer ese gol. Yo creo que va a ser una cosa relativamente parecida, esperarle a Paraguay porque va a salir desesperado y los contragolpes con la velocidad que tienen nuestros jugadores por las puntas, podremos obtener un resultado bastante favorable. Pero también pudiera ayudar a Paraguay, desde la visión de ellos, el que no tenga la responsabilidad de ganar o empatar porque esté eliminado. Sí, el fútbol es así. El fútbol, los resultados son difíciles de obtener, pero yo creo que cada vez se va haciendo más lógico, desgraciadamente. Y aquí me parece que ese hecho de no representar a la sociedad paraguaya por el resultado que ha tenido en estas eliminatorias, le hace llegar anímicamente mal. Y eso es clave hoy día en el fútbol. Uno tiene que estar emotivamente bien para poder enfrentar un partido de este tipo. Paraguay no tiene nada
nada que perder, nada que ganar. Incluso el propio entrenador ya lo dijo, cosa que me llamó poderosamente la atención. Esqueloto ya lo dijo. Y entonces ese es un mensaje que le está mandando a su propia sociedad, a su propia hinchada y también a sus futbolistas. En el caso de Alfaro, más bien el discurso que está manejando es un discurso de cerrar bien las eliminatorias, de obtener un resultado positivo, y eso le va a generar también una responsabilidad mayor. Ahora, el gran problema, como decía Miguel, es el reemplazo de estos 3 futbolistas. ¿A quién va a poner? No tengo la menor idea, porque hasta ahora no nos da ninguna señal. Eso es parte de este tipo de partidos. Exactamente, y recién pues el día de mañana, cuando saltemos, ahí sabremos quiénes son los que van en esos puestos. Por cierto, tiene elementos como para reemplazar y plantear bien al equipo, Fernando. Sí, ha convocado a 28 futbolistas y ahí en esos puestos tiene, claro que estos 3 han sido titulares en estos últimos partidos, y yo creo que ahí por lo menos los que han descollado como figuras de la selección es el caso de Caicedo y el caso de Plata, que son además jugadores muy jóvenes. Pero que pues ahora no podrán jugar contra Paraguay. Al regreso jugarán contra Argentina en Guayaquil, y los sustitutos que veamos a quién los ubica. Ahí también veremos un poco la estrategia con la cual va a jugar, si va a jugar un poco más a la defensiva o va a tener una salida más fuerte. En fin, ahí veremos qué es lo que está pensando Alfaro. ¿Cuál cree Fernando Carrión que debiera ser el equipo de los 11 que salte mañana en Paraguay? Bueno, yo creo que ya ha consolidado la alineación. Al principio tenía muchos cambios, pero tenemos ya la línea de 4 que está clara. Ahí va, Hincapié, que se ha consolidado en el fútbol alemán de una manera pues impresionante. Los 2 laterales eran Castillo y Estupiñán. Castillo está ahora un problema que está queriendo venderle al Brasil a que juegue en el Santos, y eso esperemos que no le complique. En el medio campo esperemos ahí las sorpresas, sobre todo para estos 3 futbolistas, porque ese es el sector que va a estar más, porque los 3 juegan en el medio. El uno juega de 5 moderno, que es el caso de Caicedo, y los otros 2 juegan más bien por las bandas. Y arriba me parece que, Estrada irá, y también Mena. Está también el caso de Valencia, que podría también jugar. En otras palabras, el gran dilema que debe tener este rato Alfaro es en la mitad de la cancha. Que es un eje principal. ¿Podría dar un score que pudiéramos lograr este jueves? ¿Qué piensa Fernando? No, yo no doy ese tipo de cosas, pero estoy optimista. Yo creo que hoy día tendremos un resultado absolutamente positivo y podremos ya festejar esto que es la clasificación, que la tenemos reprimida, porque sabemos que estamos clasificados, pero todavía no podemos salir a gritar de euforia, a festejar. Más o menos los mismos términos que decías, Miguel. La selección nos une, y yo creo que el país necesita también un gesto de este tipo para mostrar que es factible encontrarnos, reencontrarnos. Y aquí quizás un dato también que no es anecdótico, que es real, que es la crisis de Quito, Miguel. En la selección del Ecuador no hay un solo jugador de Quito convocado. Es tan dramática la crisis de Quito que incluso se expresa en el fútbol. Y esto que estoy señalando es dramático. O sea, no tener la capital del Ecuador, la ciudad más grande, la ciudad que tiene los equipos de fútbol internacionales más importantes, no tenga un solo futbolista. Quiere decir que esos equipos, quiere decir que la Asociación de Fútbol de la provincia no están pensando en el futuro, no están pensando en la formación de nuevos futbolistas. Nos va a unir, con un empate clasificamos, y el Ecuador puede victoriar eso y saludar esto que nos une a todos los ecuatorianos, Fernando.
Sí, necesitamos el empate para la euforia, para unirnos, para abrazarnos, porque además en este último tiempo no nos hemos podido abrazar, pero ahora ya podemos hacerlo de alguna manera. Estamos clasificados, yo creo que eso es clarísimo, pero lo que nos falta es el festejo, es la euforia, es el abrazo. Y yo creo que el día de mañana deberemos tener ese reconocimiento que ha hecho esta selección durante estos casi 2 años y medio de eliminatorias. Por cierto, un festejo muy justificado, pero mesurado y no relajado, porque todavía estamos en pandemia, Fernando. Sí, claro, todavía estamos en pandemia. Por suerte ya están bajando los niveles de contagio, la gente en las unidades de cuidado, en las UCSIs, y también la letalidad. Pero no podemos dejar de lado todas las recomendaciones que tenemos, como el caso de la mascarilla, el caso del distanciamiento, etcétera, que en una situación de euforia como es la que produce el fútbol y que ya ha producido problemas de contagio en algunos partidos que se han jugado en el Ecuador, pues no podemos caer en eso. Bien, muchas gracias a Fernando Carrión para hablar de este tema que nos oxigena, Ecuador frente a Paraguay y su clasificación a Qatar 2022, que confiamos en las próximas horas esto se oficialice con el resultado de este jueves frente a Paraguay. Fernando, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. No, muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo y espero que mañana podamos clasificar. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el tema pendiente en el Ecuador. ¿Qué pasa con el proyecto de ley de inversiones y cómo pudiera incidir en el tema laboral? Invitados, el académico, el doctor Pablo Lucio Paredes, el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La eliminación de aforos responde a una medida técnica estudiada por el COE Nacional. El manejo de la vacunación de salas de hospitales y medidas de bioseguridad correcta hoy permiten que Ecuador pueda acercarse a la normalidad previa a la pandemia. El aforo del 100% en varios sectores del país permitirá un rescate